Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Álvaro Guillén tenía un hermano que tenía una armería en Torrejón de Ardoz y era cazador de caza mayor. Entonces, pues tenía realas de perros, en fin, que era muy conocido también, igual que su hermano. Y bueno, pues a través de ello resulta que el hermano de Álvaro pues era hasta vecino mío. Y yo desconocía, pero bueno, a través de eso pues me prepararon una visita para ir a visitar a Álvaro. Y Álvaro pues vivía en Madrid, en la calle Batalla de Salado, y allí tenía una peluquería de señoras, que él era peluquero de señoras. ¿Y cuál fue? Me quedé alucinado, porque yo entré allí en la peluquería, y en la peluquería de señoras me parece que solo había una, pero pájaros, es que yo estaba abarrotado de pájaros por todas partes, por todos los rincones había pájaros, y todos cantando a la vez. Entonces yo allí me volvía loco, porque claro, yo no tenía ni idea de lo que hacían, ni mucho menos, pero sí que me encantaba, porque cada uno hacía algunas cosas diferentes, y el uno por aquí y el otro por allí, y yo cuando vi aquello, bueno, pues me quedé, como yo digo, impresionado. Y entonces, pues Álvaro, un señor que yo le estoy muy agradecido, porque siempre me trató muy bien, pues igual, ese día me cogió con mucho agrado, y se ofreció a enseñarme y a asesorarme en cuanto a los pájaros. Y bueno, pues como ya digo, ahí empezamos, me dio una parejita de canarios que yo me llevé para casa, y fíjate cómo iba yo de contento ese día. Y empecé a criar ese año, que fue en el año 78, y no he dejado de criar ni un solo año desde entonces, ni he dejado de asistir a los concursos tampoco. Yo asistía a casa de Álvaro, pues iba pues, prácticamente todos los días, me iba allí, salía de trabajar y con tal que tenía un rato libre me colocaba allí, porque aquello era impresionante, claro. Yo llegaba allí, empezaba a ponerme pájaros y a explicarme, y quitaba unos y ponía otros, y Álvaro tenía allí, pues si te digo que tenía 200 pájaros, no exagero nada, ¿sabes? Y claro, y me iba explicando cosas que yo, pues poquito a poco, iba cogiendo. Al ladito de su casa, pegado a su casa, había, bueno, está allí, el bar de las patatas, que allí organizaba bodeguillas. Y allí nos juntábamos montones de criadores en un sótano que tenía, y montones de jueces. Escuchábamos pájaros de uno, pájaros de otro, luego se criticaban los pájaros, se cotejaban los unos con los otros, pues este ha hecho esto, el otro ha hecho lo otro, esto está mal, esto está bien. En
fin, de allí salías aprendiendo un montón, ¿sabes? Ahora pues todo eso se ha perdido, desgraciadamente. Había jueces, muchos jueces muchos y además buenos. Pues estaba el mismo Álvaro Guillén, que era juez, aparte de criador, el señor Roberto Sáiz, que era un gran criador y un gran juez, José María Cortés, Ricardo Rosas, bueno, Aquilino Rodríguez. Yo recuerdo un criador, Francisco Villarín, tenía un pájaro inconfundible además, tenía unos bloqueos espectaculares. Bueno, tenía todo. Ya también se ha retirado, pero ese hombre ha sido campeón en todas partes y ha tenido grandísimos pájaros y un gusto muy bueno para los pájaros. Con quien tenía también muy buena mano era con Álvaro Guillén, todo hay que decirlo. Y de hecho hubo una época que tuvieron el criadero juntos los dos y educaban con los mismos pájaros, ¿sabes? Álvaro le daba, porque él se llevaba a los pájaros al Cadalso de los Vidrios, que era donde Francisco Villarín, y allí tenía pues instalaciones para tener los pájaros y demás. Lo llevaba allí a la voladera, que tenía por lo visto una voladera grandísima, y hicieron unión, tanto Álvaro como él, y todos los pollos se los llevaban allí y los soltaban. Y Álvaro se encargaba de ponerle los profesores. Bueno, pues Álvaro no tenemos que decir nada porque ya sabemos que fue lo más grande, pero luego llegó Villarín y nos sucedió, y se puso a la altura de Álvaro. Ganó premios en todas partes, en el mundo, en todas partes. Pues un día viendo la televisión vi a Álvaro Guillén, que estaba hablando de que había sido campeón del mundo y tal, y no sé qué, y esto de los timbrados. Y dije, anda, pues sí, ya me cansé, dije, voy a volver otra vez, porque tenía ahí un mono, una cosilla que me llamaba, voy a volver otra vez. Entonces localicé el teléfono de la AFE de esta, y llamé, y pregunté que me dieran algún socio para comprarle timbrados. Y me dijo, pues mire, yo mismo. ¿Y cómo se llama usted? Pues yo me llamo Álvaro Guillén. Anda, pues mira, qué bien, digo, fenomenal. Digo, pues nada, ¿y puedo ir a verle a usted? Y dice, sí, cuando usted quiera y tal. Y digo, pero es que bueno, voy con un niño y no sé dónde voy a aparcar en el coche, un niño pequeño de 1 año y tal. Y dice, pues mira, aquí hay un garaje al lado y tal, total, que así. Fui allí y compré una pareja de pájaros timbrados. Compré una pareja de pájaros timbrados y le dije, digo, bueno, te escogí yo allí los pájaros que me gustaban, un macho y una hembra. Y le dije, bueno, pero lo que pasa es que el año que viene ya me cierro con estos pájaros, ¿qué hago? Y dice, no, pues usted coge el año que viene y con los que críe me trae algunos y yo se los cambio por otros. Usted me da los suyos, si no le doy, y así va teniendo usted algunas parejitas más. Bueno, pues así fue toda mi historia, un poco así de los pájaros, del timbrado. Al año siguiente cogí, les cambié y tal, y esto. Y bueno, estuve yo bastante tiempo comprando pájaros a unas gentes, a otras, a él, pero no tuve unos resultados muy buenos, no llegaba a lo que quería, tener unos pájaros con los que pudiera yo concursar con facilidad, ¿no? Obtenía unas puntuaciones, pero no exageradamente buenas ni nada, simplemente pasables, ¿no? Pájaros de primera, pero nada más. Y ya un año, pues, entre unos pájaros que había comprado a unos y a otros y tal, pues decidí, digo, este año no voy a educar, voy a coger los pájaros y voy a ver qué saben. Hice allí en mi pueblo una voladera, no la que tuve después, sino una voladera en el portal de mi casa, y allí llevé los pájaros sin maestros ni nada. Y allí estuvieron pues todo el verano, y en otoño pues me los traje. Y entonces había un concurso en la AFE que era del Club Timbrado. Y cogí los pajaritos y se los llevé a Álvaro. Digo, mire Álvaro, voy a llevar estos pájaros a ver qué le parecen a usted. Y entonces Álvaro me dijo, uy, pues mira, ese pajarito que hay que tener mucho cuidado con él, que ese pajarito me parece muy bien. Conclusión, que ese pajarito quedó campeón en el Club Timbrado. Y Álvaro me lo había dicho. Y el premio se lo dio un juez que se llama el señor Lillo. Me dio el campeón y a partir de ahí pues empezaron ya, pues en fin, mis pájaros empezó un poco a funcionar. Insisto, yo compré pájaros a Montilla, compré pájaros a Gamboa,
de Álvaro, a pesar de lo que todo el mundo piensa, no conseguí nunca que me vendiera un pájaro bueno, nunca lo conseguí. Solamente en una ocasión él me dijo, mira, como tú crías muy bien y tienes un sitio que es un sanatorio para criar con los pájaros, te voy a dar esta pareja de macho y hembra Isabela Oro, que no he conseguido criar con ella, y se la había dado José Manuel, un juez de Toledo. Dice, te lo voy a dar a ver si tú puedes criar con ellos. Total, que yo crié con esa pareja de pajaritos y saqué una nidada, 4. 2 machos y 2 hembras. Y entonces dije, no voy a criar más, porque como no he ido, ni los había oído, ni sabían nada lo que era, pues nada. Ese año ya llevamos los pájaros juntos a una voladera que había hecho yo allí en el jardín de mi casa, en el pueblo. Era una habitación grande, con unas ventanas grandes, agua corriente con unas bandejas y todas estas cosas para que se bañaran y todo. Y ese año llevó Álvaro también sus pájaros allí, los pájaros que había criado, y los llevamos juntos. Y también fueron estas parejas de Isabelas, y también él puso unos machos de maestros, que los pusimos fuera de la voladera. La voladera era una habitación grande, pero los maestros los pusimos en sus jaulitas fuera de la voladera para que cantaran allí. Y una de las veces que fui, me los cuidaba mi padre, observé que los pájaros, porque cantaban poco y que estaban gordísimos, los adultos. Entonces dije, no, esto no me gusta a mí así, como estos pájaros. Cogí y le dije a mi padre, mira, vamos a coger los pájaros y los vamos a soltar los maestros todos dentro con todos los pájaros en la voladera. Bueno, pues la conclusión es que ese año cuando vinieron los pájaros y empecé a escucharlos, le llamé a Álvaro y dije, uy, Álvaro, ya verás cuando escuchen los pájaros. Este año, como empiecen a entender un poquito los pájaros, y están los pájaros soberbios. Bueno, efectivamente, salieron unos pájaros extraordinarios. Donde fueron, iban concursando, iban ganando. Y esos 2 pájaros, Isabela, los 2 machos, fueron unos pájaros, bueno, buenísimos, que en todos los lados donde iban sacaban 93 o 94 puntos. Fueron codicia de mucha gente y mucha gente intentó comprármelos, ¿no? Entonces, yo a Álvaro le pasé un macho y una hembra de esos 2, de esos 4 que había sacado, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezaron mis éxitos con los pájaros. La historia con Álvaro y Guillén duró 2 o 3 años nada más. ¿Por qué? Porque él adquiría muchísimos pájaros, nada más que nacían, vamos, cuando ya se servían ellos por sí mismos y podían valerse, y entonces me lo llevaba a mí allí. Y entonces ya teníamos allí un lío de pájaros que para qué, ¿no? Y como yo veía que eso no iba a llevar porque ya había pájaros de mucha gente, de un criador de un sitio, de otro criador de otro, pues decidí que tenía yo que, digamos, que emanciparme y como he dicho, insisto, que con Álvaro Guillén nunca conseguí que me vendiera un pájaro, ni siquiera, bueno, que regalármelo tampoco, pero nunca. Él no me lo quería dar porque vendérmelo, no me lo quería vender porque no quería cobrarme. Porque le parecía feo que cobrarme un pájaro. Entonces, y siempre yo que veía un pájaro decía, no, mira, ese lo siento, hijo, pero le tengo comprometido para no sé quién. A ver este. No, ese lo tengo para no sé quién. Siempre me pasaba lo mismo. Y yo con Álvaro tenía muy buena amistad. Inclusive fuimos muchas veces al extranjero, a Bélgica, a Holanda, a Alemania, pero no íbamos a buscar timbrados, íbamos a buscar diamantes de Bull. Que en un momento determinado también crié diamantes de Bull y también saqué algún premio con ellos y tal. Pero íbamos, teníamos muchísima amistad. Él iba a mi casa y con mis padres, con mi madre, en mi casa, con mi mujer, todo, pues fenomenal. Pero nunca conseguí que me vendiera un pájaro en condiciones. Me lo tuve que hacer como pude por ahí y tal. Y bueno, y después de todo esto, pues tampoco quise ser nunca juez, porque él me animaba. Mira, que tú serías un buen juez y tal, pero no tenía yo capacidad ni aguante para sentarme delante de los pájaros 4 o 5 horas allí a escuchar pájaros y venga. No. Entonces, nunca quise ser juez. Bueno, pues Álvaro Guillén es que punto y aparte, ese señor, aparte de ser un grandísimo entendido, que lo era, y vivía de eso. Y ese hombre corría muchísimo y escuchaba pájaros todos los años, miles,
y además compraba. Ese hombre compraba a los criadores buenos, ese hombre le compraba los pájaros y él luego los revendía. Ese hombre mandaba pájaros al extranjero, a Venezuela, a Caracas, a Puerto Rico, a todas partes, por parejas. Iba a Valencia y traía unos pájaros espectaculares. En Valencia también ha sido uno de los sitios que ha habido muy buenos pájaros. Iba y traía pájaros de los mejores criadores que había. Él tenía los pájaros en su casa. Aparte de que él criaba todos los años 100 y pico, 200 pájaros. No te vayas a creer que no criaba, ¿sabes? Y entonces allí escuchaba buenos cascabeles, buenos profundos, buenos bloqueos, buenos floreos. Allí es que si no era uno era otro, y si no otro, escuchabas todo. Porque me acuerdo que siempre me decía, tú tienes muy buen gusto. No sabes, fíjate lo que me decía el hombre, no sabes, pero sin embargo tienes muy buen gusto. ¿Sabes? Y bueno, pues sería verdad, cuando él lo decía, pues era un gran criador y un gran juez. Y experiencia le sobraba. Claro, Miguel, yo cuando ya me empecé a hacer juez, cuando ya era juez, pues él iba con caldo y eso, venga hijos, o les decía, tomad un caldito, que lleváis toda la mañana trabajando, tomad un caldito. Y nos daba, pues sí, es que era muy amable el hombre, ¿sabes? Y es que él conocía a mis pájaros porque cuando los escuchaba, sobre todo de las castañuelas que daba, ya salía y a lo mejor en el desayuno o en la comida ya él me decía algo de los pájaros, diciendo dices que son inconfundibles porque tus castañuelas tienen unas castañuelas como Lucía Atena. Dice, da unas castañuelas, pero vamos. Dice, ya los conozco cuando da las castañuelas, digo, y ya por los cascabeles que tiene, ya cosas que te lo decía a lo mejor a solas, te lo decía a lo mejor al mono. Claro, la gente que la gente que entendía el canto y todo, y cuando lo veía los pájaros y lo escuchaban, pues se quedaban, pues eso, pues te daban la enhorabuena y si vaya tela, vaya pájaros buenos. Hace en aquellos entonces, los años 60 y tantos, 70 y tantos. Y ahí, pues en esa fecha fui al rastro y me compré unos pajaritos, conocí a varios criadores y bueno, mi historia al lado de don Álvaro Guillén, que fue mi profesor en lo de juez de canaricultura, yo soy juez, fue don Álvaro Guillén, Paco de Francisco Nicolás también fue una persona muy adjunta a mí en aquellos entonces. De hecho fue Álvaro Guillén, Francisco Nicolás los que me examinaron para lo después. Álvaro Guillén fue anterior a mí y cuando yo fui campeón del mundo, a la misma ella era 3 veces campeón del mundo, ¿me entiendes? Que había, como quien dice, había nacido antes que yo. Ese hombre fue campeón del mundo muchas veces, exportaba pájaros a todas partes y su negocio, pues más o menos era eso, aparte de la pistería. Yo iba allí y decía, Álvaro, me llevo ese pájaro, y si él consideraba que el pájaro no estaba a la altura, pues él me decía, no, hijo, ese no te lleves, mira, si te quieres llevar uno, llévate. Y él me daba el pajarito que él consideraba que me podía aportar, como así fue. Y muy bien, y yo pues iba para arriba como la espuma, porque iba a los concursos y ganaba, pues apenas me conocía la gente, claro, luego ya después pues fueron conociéndome, pero al principio pues no. Pero como era nuevo, pero tenía la suerte de que iba ganando, pues claro, me hice famoso enseguida, como yo digo. Íbamos en casa bien. Yo luego me hice una amistad con otro que se llamaba Roberto Sáez,
Roberto Sáez, que era juez de timbrado, también como Álvaro eran los jueces que venían a Toledo y eso, y el señor Lillo, don Clemente Lillo, ese también me dio clases a mí en el paseo de Delicias. Bueno, don Roberto Sáez, don Clemente Lillo y don Álvaro Guillén. Esos para mí fueron mis maestros. Y mira, hubo un año que dijo, ¿sabéis que con los pájaros que me mandaste de Toledo ha ganado uno de Venezuela el campeonato del mundo? Álvaro Guillén, que en paz descanse, lo hice yo juez. Yo le he dado clases de aspirante a Álvaro Guillén. Buena persona. Mayormente tenía una pajarería que se dedicaba a vender. Se podía decir, tú ibas allí y escuchabas a los pájaros y cogías el pájaro que te gustaba. Por eso también. Y luego Álvaro Guillén ha viajado mucho a Norteamérica. Era Álvaro Guillén, el piso de Álvaro Guillén, que lo tenía en la peluquería que tenía ahí en Batalla del Salado y eso era como el Museo del Prado del Timbrado español. Sí, era como el museo. Ahí venían toda la gente que venía del extranjero, pasaba por allí. Todo lo de eso. A la hora de comprar y las cosas, se podían comprar pájaros de Cupido, se podían comprar pájaros míos, de todos, de Paco, de Paco Montilla, también se llevaban mucho, del cura, del Gamboa. Gamboa era un buen criador en aquel entonces, el señor Gamboa, el señor Macera. El señor Macera era uno de los que tenía más campeonatos del mundo, y después también estaba otro que era muy importante con sus pájaros por ahí en el extranjero, que es el señor de la Mata, el padre, no el hijo, el padre, el de la Mata, el padre. Tenía una persona conocida en Alemania que me había dicho que la visitara, porque yo viví en Alemania 2 años, y dice, bueno, voy a ir a Alemania, pero con la condición de que vamos a ir a Madrid a conocer a esta persona. Y efectivamente, así fue. Y pues nos desplazamos desde Colonia, Alemania, en un Ford Fiesta, un cochecito Ford Fiesta, hasta Madrid, a conocer a Álvaro Guillén. Y por fin conocí a Álvaro, y pues fue algo extraordinario. Tuve muchísimos percances, teníamos el coche aparcado en la calle Batalla del Salado, nos remolcaron el coche, se lo llevaron a la Plaza Colón, tuvimos que pagar creo que no sé cuántas pesetas para buscar, miles de pesetas para buscar el coche, pero bueno, por fin fue una cosa, pero para mí lo máximo, porque en aquellos tiempos, la verdad que yo he sido muy, muy afortunado, porque he conocido los grandes pájaros de aquella época, pero más que nada los grandes criadores. A Álvaro Guillén, a Martín Mancera, a Mariano de la Mata padre, es su hijo también, pero el Mariano de la Mata padre, a Ramón Gamboa, y pues fue una experiencia, y me exhortaron, me dijeron, mira, deberías convertirte en juez. Y vale, pues ahí se aspiraste en juez y tal, vale, y fui de vuelta a Alemania, me traje los pájaros. El viaje los envié de tal forma que no sobrevivieron todos, lamentablemente. Siempre hay pérdidas con esto de los viajes y las cuarentenas y todo. Pero llamé a Álvaro y Álvaro dijo, mira, no te preocupes que en enero vamos a tener el Mundial aquí, que será en Canarias, y yo te voy a invitar para que estés conmigo, de invitado, y estarás con nosotros. Y así mismo fue, yo hice todos los sacrificios posibles para venir y vivir a España, y fui a Canarias con Álvaro, y estuve allí de aspirante, y eso era muy, eso no era muy común, un aspirante en un mundial, que no los hay, no los permiten. Pero de alguna manera, pues tuve la suerte, en aquellos tiempos, de que me aceptaron y tal, y pues ahí estuve junto a... Y eran, y además habían más de 800, creo que 864 timbrados, algo así.
una barbaridad de timbrados. Eso era la cuna de los timbrados, España y las Canarias, además de eso. Un sitio precioso, al Cercán, en Canarias. Tuve estar junto al lado de jueces como José Moreno Acero, junto a su lado, que me enseñó muchísimo. Álvaro Guillén, de Venezuela estaba Luis Ferro, y pues con esas personas pues aprendí muchísimo. Otra experiencia también, donde más se aprende, es en las bodeguillas. Y recuerdo bien las bodeguillas. Recuerdo estar con un grupo de personas, gente, además de Álvaro, Francisco Nicolás, Alejandro Cuevas vino de Toledo, gente, Juan Sánchez venía de Toledo también, Francisco Montilla también estaba por ahí. Justo al lado de donde vivía Álvaro, pues había un bar, el famoso Museo de las Patatas, y había una sótano, y allí pues formamos una bodeguilla. Y ahí se aprendía, porque era escuchar pájaros de los mejores criadores que tenemos. Anastasio García estaba también, Tasio estaba allí también presente, y lo pasamos de lo mejor, porque íbamos ahí degustando de algunas tapas y tal, y poniendo los canarios, y nunca se decía de quién son los pájaros. Nunca. Esa era la regla, que no se decía, pero se hablaba del canto de los pájaros, que tal cantaban, cómo hacía, qué hizo bien, qué hizo mal, las voces. Hombre, yo me acuerdo de esos debates que hacíamos allí en el bar de las Patatas. Bueno, que hacían, porque yo estaba callado. Yo allí no me atrevía a abrir la boca nada más que a escuchar y a escuchar. Pero allí se abrían unos debates de personas entendidas, que madre mía, me gustaría poderlos seguir viendo. Que allí disfrutaba, y aprendía. Y es que si había que poner el pájaro encima de la mesa, se ponía otra vez y se discutía. ¿Sabes cómo te digo? Era, pues eso, una dedicación tremenda lo que había al pájaro, cosa que yo creo que ahora hemos perdido un poco. Y Álvaro Guillén vivía en la calle Batalla del Sado, al lado de la calle Ferrocarril, que te habré contado lo del que estaba en la esquina el bar de las patatas. Ahora se llamaba el Museo de las Patatas, cuando lo tenía su padre, el padre, que el fundador, Ramón. Era casi el templo. De ahí salieron las primeras bodeguillas, por eso se llaman bodeguillas, porque las primeras reuniones de pájaros, que se hacían con pájaros de Álvaro Guillén, que bajaba, como tenía una peluquería y la tenía llena de pájaros, pues de ahí tapa los pájaros que vamos a ir a la bodega, vamos a hacer una bodega. Entonces Ramón, que era íntimo amigo suyo y le gustaban los pájaros, ten en cuenta que tenía 4 o 5 loros, tenía 4 yacos o 5, y los tenía maestrados, le venían aquí, le acariciaban, los tenían en el bar, tenían el piso de arriba también era suyo, también los tenían por todos lados tenían yacos. Bueno, Álvaro salió con Íñigo en el programa de Íñigo, entrevistado, se salió, y sabes que la reina le mandaba a Lord de Palacio con yo los he visto con el anagrama y todo, se lo llevaban a Palacio y era asesor de la reina. Sí, la reina le gustaba, a la reina Sofía. Hombre, Guillén ha tenido mucha clase, era una persona con mucha clase. Que me di cuenta, pues una vez estaba en el piso de él, y sonó el teléfono, y le llama, y él siempre contestaba, al habla, siempre contestaba así. Y le llama, hola Álvaro, ¿qué tal? Dice, hola, bien, y bueno, ¿qué tal todo por ahí? Muy bien. Dice, disculpe, señora, ¿quién es usted? Dice, yo soy Sofía. Dice, pues señora, Sofía, pues no conozco, disculpe, no sé. ¿Pero en qué le puedo ayudar? Yo la verdad que no conozco ninguna Sofía. Y le dice, pero Álvaro, ¿cómo no me vas a recordar? Sí, pero usted disculpe, señora, pero no, la verdad que no. Pues cuando estuviste aquí el otro día en Palacio. ¡Ay, su majestad, disculpe! ¿Cómo me iba a bailar? Que me iba a llamar directamente, que ay, perdone, ay, disculpa, que no sabía. Y así le pasó, esa fue una historia de Álvaro.
Álvaro Guillén era un buen juez, sabía mucho, pues como el que más, o más, como el que más o más, ¿sabes? Era un buen juez también. Álvaro era como los concursos que tenemos hoy en día que buscan talento, pues él era un buscador de talento de timbrados. Álvaro compraba pájaros timbrados a toda España, a todos los lugares de España, a todas partes. Y luego iba, bueno, te los compro todos. ¿Cuánto te los vendes? Y sabía lo que hacía, vivía de ello y sabía lo que hacía. Buscaba de todo, no solamente timbrados, sino de todo, de postura, de color, porque vendía y vivía de ello. Y así hacíamos grandes descubrimientos de unas líneas de pájaros, un criador por aquí, un criador por allá, porque como los tenía los pájaros siempre allí, siempre buscábamos los mejores. Y fue el primer concurso en el 1999, el 19 al 20 de noviembre, que hicimos el primer concurso, no como parte del Nacional, pero lado a lado al Nacional. Y pues dimos a conocer el timbrado, vino Álvaro Guillén, dejaron que Álvaro Guillén hablara en la cena banquete que tenía. Álvaro, pues con mucha emoción, diciendo que ya se podía morir y no había ningún problema, que ya había entrado el timbrado, que era un sueño para él en realidad, y pues Álvaro fue un gran embajador del timbrado. Así que para eso fue un gran logro para Álvaro, porque fue con la ayuda de Álvaro Guillén, primero con José Ortiz, Tomás Trujillo, Álvaro Guillén y muchas otras personas. La señora que en Texas estaba a cargo se llamaba Dorothy Eggers, y esa señora Dorothy fue una señora importantísima. Esa fue la madrina del timbrado en los Estados Unidos. A principios del año 2013 me inscribí a la Sociedad Americana del Timbrado Español, Spanish Timbrado Society of America, que en aquel entonces presidía don Alberto Berrios. No fue hasta los 90s, cuando un grupo de creadores formaron la Sociedad Americana del Timbrado Español y dieron inicio a los concursos en este país. En ese entonces, el máximo escenario para exponer al timbrado era el concurso llamado El Nacional, evento organizado por la organización no lucrativa National Cage Bird Show, NCBS, por sus siglas en inglés. Gracias al arduo trabajo de la señora, que en paz descanse, Dorothy Eggers, el timbrado fue aceptado en dicha organización. Según comenta el señor Berrios, don Álvaro Guillén, que también en paz descanse, fue un gran impulsor del timbrado en este país en esa época, siendo el propio Guillén quien hizo las labores de enjuiciamiento en el primer nacional en el que participaba el timbrado. Desde entonces hasta la fecha, el timbrado se ha exhibido en dicho evento, siendo un concurso de mucho prestigio. Álvaro Guillén fue para mí un mejor amigo, como una figura de un padre en España para todo, no solamente para los canarios, para el timbrado, sino para todo. Tuve una fortuna grandísima de poder conocer a Álvaro Guillén y de poder llegar a tener la amistad que tuve con Álvaro Guillén García. Para mí, él me brindó su casa, literalmente, su casa, su piso, todo para mí. Yo llegaba a España y Álvaro me daba las llaves del piso. Toma, hijo, aquí están. Y pues una fuente de historias, de información, y bueno, pues se dedicaba a eso, a los pájaros. Pero de los pájaros y de la vida, Álvaro pues fue una gran escuela. Vamos a presentarles a un pájaro de mucho cuidado, o por lo menos a un pájaro que necesita de muchos cuidados, porque se trata nada más y nada menos que el pájaro campeón del mundo. Este canario que ustedes tienen aquí ha quedado hace muy pocas fechas en Valencia campeón del mundo de timbrado español en el concurso mundial de ornitología, en el que han participado 9.000 pájaros de más de 20 países. Al directísimo le ha traído su propietario, don Álvaro Guillén. Buenas noches, don Álvaro. Buenas noches. ¿Qué ha hecho este pájaro que no hayan hecho los otros 8.999 para conseguir el trofeo? Cantar como ninguno. Cantar como ninguno. Los que no entendemos de pájaros pensamos que cómo se puede distinguir el canto de un pájaro
Entre 9.000 de otro. Para eso están los jueces, que son los que dan el veredicto. ¿Cómo se llama este pájaro, si es que tiene nombre? No tiene nombre. ¿Por qué no ha puesto el nombre a un pájaro de esta categoría? Pues que tiene su raza y es suficiente. Es timbrado español. ¿El pájaro ha sido campeón del mundo por sus propios méritos o usted, que es su propietario, le ha enseñado, le ha maestrado, le ha hecho cantar para que consiga ese trofeo? Yo creo que es por los cruces que yo he realizado con él, basándome en el timbrado, o sea, en el pájaro silvestre criado en las Islas Canarias. ¿Cuántos pájaros tiene usted en su casa? Aproximadamente unos 70. ¿Y dónde vive usted? Quiero decir, en un piso normal, en una casa... Bueno, sí, tengo una peluquería de señoras y allí tengo unos cuantos y en mi piso particular el resto. Y dígame, ¿los vecinos no protestan de que usted tenga 70 pájaros en casa? No, porque yo los tapo cuando molestan. Y de esa forma cantan cuando yo quiero. ¿Cuántas horas dedica usted a sus pájaros cada día? 2 o 3 horas diarias. ¿El pájaro canta cuando usted le dice que canta o canta cuando quiere? No, cuando él le da la gana. ¿Está cantando ahora? No, no es él. Ah, no es él, porque tenemos más pájaros que después les iremos enseñando a ustedes. ¿Usted solo adiestra a canarios? No, yo no los adiestro, yo los cuido. ¿Los cuida? Los cuido y los mimo y nada más. ¿Lo hace por tradición familiar o...? No, es una cosa que desde niño tengo afición a los animales. Como en Madrid no se pueden tener otros animales, tengo pájaros. ¿Usted está casado? No, soy soltero. ¿Soltero? ¿Vive solo en casa? Solo. Le iba a preguntar, se ha escapado de 3 preguntas que iban directísimas, vamos. Tenía interés en saber si en el caso de estar casado, si su esposa lo conocía usted ya con pájaros o sin pájaros, para ver qué decía de los 70 pájaros en casa, revoloteando. ¿O no están sueltos? No están sueltos. Cada uno está en su jaula. ¿Va a presentar usted de nuevo a concursos futuros a este campeón del mundo? Si Dios quiere, sí. ¿Por qué puede dejar de cantar un pájaro? ¿Por tristeza? ¿Por hambre? ¿Por qué? Solo Dios lo sabe eso. Muchas gracias. No todos los días puede uno enseñar a un campeón del mundo de lo que sea. Hoy un pájaro español es campeón del mundo. Enhorabuena al pájaro y a usted también. Muchas gracias. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar.